Entonces, sabiendo ahora que la fórmula nos dice que elevemos el xy menos la media, la elevemos al cuadrado, que fue el resultado que nos dio aquí. Entonces vamos a tomar ese número y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos dirigimos a la calculadora, la encendemos y vamos a colocar entre paréntesis, porque es un número que la fórmula nos está diciendo que lo pongamos entre paréntesis para elevarlo al cuadrado. Entonces, el primer número es menos 471.90, menos 471.90, y este número lo vamos a elevar al cuadrado. El resultado nos dará 222.689.61. Así, entonces vamos a tomar el otro resultado, que es menos 108.9. Entonces abrimos paréntesis, menos 108.9, cerramos el paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Nos dará 11.859.21. Mirando acá, entonces la gente puede cometer errores solo colocando el número sin escribir los paréntesis. Entonces, como el primer número, digamos, el primer número es 471.9, 471.9, y si lo elevan al cuadrado, este número les dará el número, pero les dará negativo. ¿Cómo? Sabiendo entonces en sí que si elevamos un número al cuadrado así esté negativo, nos va a dar un número positivo. Es decir, que este resultado nos podría alterar todo el proceso que llevamos realizando y nos podría dañar las operaciones para realizar las medidas de dispersión. Entonces, por eso, recordar siempre que un número negativo que va a elevar al cuadrado, como nos dice la fórmula, así el número esté positivo o negativo, lo vamos a poner entre paréntesis en la calculadora. Entonces sigamos con el siguiente número, 254.10. abrimos paréntesis, 254.10, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Nos dará 64.566.81, 64.566.81. y lo mismo haremos con este último número. Lo vamos a escribir en la calculadora entre paréntesis y finalmente lo elevaremos al cuadrado. Eso nos dará 380.812.41. Como ya nos dirigimos a la fórmula y nos dice que ya tenemos lo que está entre paréntesis elevado al cuadrado, pero ahora nos dan algo adicional, que le multipliquemos la frecuencia. Eso quiere decir que este resultado que nos dio acá, para poder continuar y acercarnos más hacia la fórmula de la varianza, tenemos que multiplicarlos por la frecuencia. Entonces tomaremos este número que nos dio acá, ya saben de todo el proceso de dónde nos salió, y lo vamos a multiplicar por 1, que es el número de la frecuencia. Entonces ese número multiplicado por 1 nos dará el mismo número. Continuamos con el siguiente, que ahora vamos a escribirlo, es 11.859.21, y lo vamos a multiplicar por su frecuencia, la frecuencia de donde estamos trabajando, que es 7. Que es 6, porque este 7 es la frecuencia acumulada. Lo que nos dice la fórmula es que lo multipliquemos por su frecuencia, por la frecuencia donde estamos trabajando, para hallar el resultado de este proceso por la frecuencia. Entonces ya saben, 11.859,21 por su frecuencia, que es 6, por 6. Eso nos dará 71.155.26, 71.155.26,
Entonces vamos a continuar con el siguiente. Entonces ya sabemos que el proceso es este resultado que nos dio, lo vamos a multiplicar por la frecuencia, que es S por 2. Entonces vamos a realizarlo. Entonces 64.566.81 64.566.81 multiplicado por su frecuencia, que es 2. Entonces por 2, y eso nos dará 129.133.62. 129.173.62. Y lo haremos con el que sigue. 380.812.41 lo vamos a multiplicar por su frecuencia, que es 1, y eso nos dará el mismo resultado, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces nos vamos otra vez a la fórmula, y la fórmula, aparte de que ya tenemos este proceso, esta operación ya realizada, nos dice que las sumemos todas. Entonces lo que vamos a hacer es sumar este más este más este más este, y el resultado de la sumatoria de todos estos, o sea, vamos a sumar toda esta columna, en este caso es 803.790.90. ese es el resultado de la sumatoria. Entonces ya simplemente procedemos a anotar ese resultado, que recuerden que es 803.790.90. La fórmula entonces nos dice que el número de datos menos 1, dividamos esta operación ya realizada entre el número de datos menos 1. Entonces, como sabemos que el número de datos es 10, entonces lo vamos a restar entre 1. Esto dividido 9, porque 10 menos 1 es 9, nos dará 89.300,10. Esa es la varianza. Ahora, para continuar con toda la parte de las medidas de dispersión, entonces tenemos que hallar la desviación estándar, que la desviación estándar se halla sacándole raíz a la varianza. Entonces vamos a dibujar la raíz, vamos a meter el número de la varianza, lo que nos dio la varianza aquí adentro, y este resultado es la desviación estándar. Después seguimos con el coeficiente de variación, que es tomar esa desviación estándar, dividirlo entre la media. Entonces es tomar la desviación estándar, dividirlo entre la media, que fue la media que la hallamos con los datos agrupados, es decir, 1253.40, y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces eso fue lo que realizamos acá. Tomamos la desviación estándar, la dividimos entre la media y lo multiplicamos por 100. Eso nos da 23.85. Y aquí terminamos la parte de medidas de dispersión. Ahora vamos a continuar con la parte de los fractiles. Entonces vamos a analizar bien qué es la parte de los fractiles. La fórmula de los fractiles nos dice que cuando hallemos el Tn sobre S, busquemos en la tabla y apliquemos esta fórmula, que es el límite inferior sobre el resultado de este proceso menos la frecuencia anterior, o la sumatoria de las frecuencias anteriores acumuladas sobre la frecuencia de donde se está trabajando. En sí, esta fórmula es un poco enredada, y la multiplicamos por el ancho de clase. Esta fórmula es un poco enredada porque vamos a utilizar algo, diversos de los lenguajes que nosotros conocemos. Entonces vamos a colocar que para hallar el fractil vamos a primero a realizar el Tn sobre S, y entonces cuando ya tenemos eso es el límite inferior más lo que nos dio el Tn sobre S menos la frecuencia anterior acumulada sobre la frecuencia multiplicada por el h de clase. Es lo mismo, pero aquí es la fórmula en esencia y aquí es la fórmula en criollo. Bueno, el Tn sobre S es donde nosotros vamos a utilizar esta operación para poder ubicarnos en la tabla. Ya más adelante vamos a ver cómo se utiliza eso. Entonces,
Para ver esto tenemos que saber que existe el cuartil, el decil y el percentil. El cuartil es un cuarto, el decil es un décimo y el percentil es 1 sobre 100. Para poder trabajar con el cuartil podemos trabajar cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Para trabajar con el cuartil 10, para trabajar con el decil, podemos trabajar con el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9. Para trabajar con el percentil podemos trabajar con todos los números hasta 99. Entonces, esto quiere decir que la muestra se dividirá en 4 partes. La cuarta parte del cuartil no se utiliza mucho, por lo que se toma como un 100%, y eso ya está dado. O sea, no es lógico dar un 100% de algo que ya se sabe que ya está dado. De igual manera, como aquí está dividido en 10 partes, entonces la décima parte es un 100%, que es lo que no se hace. Y aquí hasta 99, porque el 100% ya está dado en la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, en cualquier ejercicio, en cualquier pregunta, nos pueden preguntar qué haya el fractil 2. Entonces el fractil 2 lo podemos hallar con el cuartil. Nos pueden hallar que hallemos el fractil 4. Como sabemos que aquí en el cuartil el 4 es un 100%, entonces sería ilógico que si nos preguntan sobre un fractil 4, lo hagamos con cuartil. Lo lógico sería que utilizáramos el decil o el percentil, como se sienta más segura la persona. Entonces, si nos llegan a preguntar por el fractil 8, entonces podemos trabajar con decil o con percentil. Y si nos preguntan por el fractil 10, entonces, como ya sabemos que si lo hacemos con el decil estaríamos llegando al 100%, y es un poco ilógico encontrar un 100% que ya está dado. Entonces el fractil 10 lo vamos a trabajar con el percentil, igual que el fractil 98, del 10 de 1 a 99, y después del 10 es como obligado.